Hola, ¿cómo están? La clase pasada estamos viendo representaciones, ¿no? Empezamos a ver representaciones y lo último que vimos la clase pasada fue los morfismos, estos mapas de entrelazamiento, intertwining. El punto es, recuerden que estos mapas de entrelazamientos iban entre tenemos una representación pi mayúscula que se volvía un operador sobre este espacio vectorial, y teníamos otra representación sigma mayúscula que a sus elementos los volvía un operador sobre otro espacio vectorial diferente que poníamos W. El punto es que si este mapa lineal es invertible, entonces vamos a decir que phi es un morfismo de representaciones. Aquí tenía asociado a V tenía la representación pi, y asociado a W mayúscula tenía la representación sigma. Entonces, si este mapa lineal entre espacios vectoriales es invertible, entonces voy a decir que las representaciones son isomorfas y se dicen equivalentes. Dos representaciones entre pi y sigma en las que este mapa lineal entre los espacios vectoriales sobre los que actúan es invertible. Pues si eso pasa, voy a decir que estas dos representaciones son isomorfas o equivalentes. Esto lo tenía escrito en el pizarrón en el último pizarrón de la clase anterior, pero ya dije lo que tenía que decir, pero me di cuenta que esto estaba escrito y no lo había mencionado, y es importante, entonces lo digo ahora. Pero bueno, entonces ya tengo este criterio para decidir si dos representaciones son isomorfas o equivalentes. Y esto tiene que ver con lo que voy a decir a continuación, que aquí tengo precisamente mi representación pi, que va del grupo G a el grupo general lineal sobre un espacio vectorial V mayúscula. Ya lo que vimos la clase pasada es que una representación es agarrar un elemento del grupo y volverlo un operador sobre un espacio vectorial. Pero este grupo tiene un álgebra, y entonces la representación del álgebra G minúscula cursiva de G pues es agarrar un elemento del grupo del álgebra y llevarla a el álgebra de este grupo, a GLV. El punto es que, y esto es muy confuso, no porque lo tuviera que ser, pero es confuso porque en los libros, en todos los libros y papers que yo he visto de física, y muchos de matemáticas también, pero más los de física, etiquetan a la representación no como aquí como pi, sino la representan por el espacio vectorial. Entonces en los libros de física dicen la representación V del grupo G. En los libros de física casi nunca escriben estos homomorfismos de grupo de Lie u homomorfismo de álgebra de Lie. Nada más dicen la representación, se van aquí, toman la representación en la que el grupo aparece como un grupo de operadores sobre un espacio vectorial, y entonces nada más se quedan con el espacio vectorial. Entonces dicen la representación V del grupo G. Pero el punto es que para el álgebra, pues esta representación pi minúscula del álgebra G minúscula del grupo G, pues es GLV, que es el álgebra de este grupo general lineal sobre el espacio vectorial. Pero el punto es que como álgebra o como grupo actúan sobre el mismo espacio vectorial, y entonces si etiquetamos con el espacio vectorial a las representaciones del grupo y etiquetamos las representaciones del álgebra con el mismo espacio vectorial, entonces en los libros de física siempre dicen, pues la representación, y ponen el espacio vectorial, por ejemplo, R3,
o ponen C2 o C3, ¿sí? Depende, ¿no? Aquí van a estar las representaciones muchas veces del grupo ortogonal, aquí van a estar las representaciones de, esto va a etiquetar las representaciones de SU2, o C3 que va a etiquetar las representaciones del grupo SU3. Entonces, pero en los libros de física es muy usual siempre decir la representación C2 de SU2. Y ya nunca mencionan estos homomorfismos de grupo de Lie ni de álgebra de Lie. Entonces solamente se quedan con el espacio vectorial sobre el que actúan. Y así, pues es la representación V del grupo G o la representación V del álgebra G. Pero en una misma página de un artículo o de un libro, dicen unas cosas, pero eso es de la representación V, pero del grupo. Y luego afirman otras cosas y dicen que es la misma representación, pero hay que tener muy claro que algunas cosas van a decir de la representación V del grupo y otras cosas en el mismo párrafo, en la misma hoja, van a hablar de la representación V del álgebra del grupo. Entonces esto es muchas veces muy confuso en un texto, entonces se los adelanto. Yo voy a intentar que siempre las cosas que sean la representación del grupo, aunque es el mismo espacio vectorial sobre el que actúan grupo y álgebra, que quede muy claro cuáles afirmaciones aplican para la representación del grupo y cuáles afirmaciones aplican para la representación del álgebra, ¿sí? Pero bueno, quería hacer estas dos como acotaciones, esto que olvidé la clase pasada y esto en cuanto a la designación de las representaciones. Como lo estamos haciendo, yo lo voy a intentar siempre pues decir explícitamente y utilizando las mayúsculas para los homomorfismos del grupo de Lie y las minúsculas para los homomorfismos de álgebra de Lie, ¿sí? Pero bueno, quería hacer esa acotación. Recuerden que tanto pi mayúscula, que es un homomorfismo de grupo de Lie, y pi minúscula, que es un homomorfismo de álgebra de Lie, podemos reescribir algo que habíamos visto, no sé si la clase pasada o la antepasada, y era que si G era un grupo matricial de Lie y G minúscula cursiva era su álgebra de Lie, si pi es una representación real o compleja del grupo G mayúscula sobre un espacio vectorial V, existe una única representación pi minúscula del álgebra G minúscula sobre el mismo espacio vectorial V, es lo que acabo de mencionar acá. Como álgebra o como grupo, la representación puede ser sobre el mismo espacio vectorial, tal que pi mayúscula del exponencial de x es igual al exponencial de pi minúscula de x. Esto yo lo habíamos visto cuando vimos homomorfismos, no les habíamos llamado representaciones, cuando vimos homomorfismos de grupos de Lie, le habíamos llamado phi mayúscula y phi minúscula, ¿no? Phi mayúscula al homomorfismo de grupo de Lie y phi minúscula al homomorfismo de álgebra de Lie. Entonces aquí teníamos phi mayúscula, la exponencial de x, pi de la exponencial de x, aquí tenemos phi en vez de pi, y era igual a la exponencial de phi minúscula de x. Entonces esto ya lo habíamos visto antes. Y también habíamos visto que existía esta pi de x, tenía esta propiedad, de hecho habíamos mostrado que era única, creo que fue hace 2 clases, que es igual a la derivada respecto al tiempo en t igual a 0 de este homomorfismo de grupo de Lie, que ahora es una representación de grupo de Lie del exponencial de tx. Entonces esto ya lo mostramos, lo demostramos cuando hablamos solamente de homomorfismos de grupos de Lie y homomorfismos de álgebra de Lie, en particular del álgebra del grupo, ¿no? Como aquí, ¿no? Aquí tenía la phi minúscula y aquí tenía la phi mayúscula. Pero esto ya lo vimos
antes de que habláramos de representaciones. Pero como las representaciones son homomorfismos de grupo de Lie y homomorfismos de álgebras de Lie, pues puedo volver a escribir lo que ya tenía, nada más actualizando la notación. En vez de tener, antes teníamos el homomorfismo de grupos, que era este, y teníamos el homomorfismo de álgebras, ¿no? Ahora lo único que hice fue actualizar. Ahora es un homomorfismo, una representación de grupo. O sea, cambiamos phi, la cambiamos por pi mayúscula, y el homomorfismo de grupo de Lie pues lo cambiamos por el homomorfismo de grupo de Lie, que es una representación, ¿sí? Nada más, aquí nada más eran homomorfismos de grupo de Lie, y ahora son representaciones, que son homomorfismos de grupo de Lie también. Bueno, esta propiedad la habíamos visto también entre el homomorfismo de álgebra de Lie, phi minúscula, en términos de los homomorfismos de grupos de Lie, phi mayúscula, y aquí esta misma phi minúscula. Esto también lo mostramos y lo demostramos en una clase anterior. Pero bueno, estoy actualizando nada más la notación que acabo de decir ahorita en esto que borré. Bueno, si G minúscula garigoleada es un álgebra de Lie real y G subíndice C de los complejos es su complexificación, esto lo acabamos de ver, lo vimos en la clase pasada, entonces cada representación finito dimensional pi minúscula del álgebra va a tener una única extensión a una representación compleja lineal de G de C, ¿sí? Y la vamos a designar también de la misma forma, con esta letra pi minúscula, ¿sí? Y lo que ahora le pedimos es que satisfaga lo siguiente, que pi minúscula de x más y pues sea pi minúscula de x más i pi minúscula de y para cualesquiera x y y que están en el álgebra G minúscula. De aquí salimos, ¿no? G minúscula es un álgebra de Lie real y G de C es su complexificación. Ahora quiero que las representaciones finitodimensionales de aquí, de G, esta álgebra de Lie real, volverlas representaciones complejas lineales, pero de G subíndice C. Y de esta manera.